Aquí vamos a determinar el valor exacto de la función trig de sin 105 grados utilizando la identidad de suma y diferencia. El primer paso en este tipo de problema es determinar qué ángulos podemos agregar o restar. Eso será igual a 105 grados, y solo queremos usar ángulos que hayan conocido valores de función, significando ángulos como 30, 60, 45, 90 y así, que hemos utilizado todos para determinar los valores exactos de la función trig. Tan cualquier múltiple de 30 grados, como 30 grados, 60 grados, 90 grados y más, o múltiples de 45 grados. Así queremos determinar dos ángulos con valores de función conocidos que tengan una suma o diferencia de 105 grados. Y la buena noticia es que a menudo hay más de una manera para obtener 105 grados usando estos tipos de ángulos. Por ejemplo, 60 grados más 45 grados es igual a 105 grados. Y podemos determinar fácilmente los valores de función de estos dos ángulos, pero también podemos usar 150 grados, 45 grados. Desde 150 grados es un múltiple de 30 grados, tendrá un ángulo de referencia agradable, por lo que podemos determinar el valor exacto de la función trig muy fácilmente. Pero vamos adelante y utilizamos 60 grados más 45 grados para determinar el valor de la función exacta de sin 105 grados. Entonces, el seno de 105 grados es igual al seno de 60 grados más 45 grados. Así que ahora solicitaremos la identidad que reemplaza a con 60 grados aquí y aquí. Y reemplazando b con 45 grados aquí y aquí. Y luego determinamos estos valores de la función trig. Y una última cosa para mencionar aquí. Desde que utilizamos la operación superior aquí de la adición, utilizaremos la operación superior aquí que también es adicional. Así que vamos a tener el seno de 60 grados multiplicado por el coseno de 45 grados más el coseno de 60 grados. X el seno de 45 grados. Vamos adelante y esquemate nuestros triángulos de referencia en caso de que los necesitemos. Aquí tenemos una raíz cuadrada 1, 2, 3, y aquí teníamos 1, raíz cuadrada 2. Así que el seno de 60 grados sería la raíz cuadrada 3 sobre 2. X el cosino de 45 grados sería 1 sobre la raíz cuadrada 2, que si racionalizamos sería la raíz cuadrada 2 sobre 2. Tenemos 1 sobre la raíz cuadrada 2 cuando lo racionalizamos. Tenemos raíz cuadrada 2 sobre 2 más el cosino de 60 grados, que será media vez el seno de 45 grados. Que es igual al coseno de 45 grados raíz cuadrada 2 sobre 2. Así que aquí tenemos raíz cuadrada 6 sobre 4 más raíz cuadrada 2 sobre 4. Que es igual a la raíz cuadrada 6 más raíz cuadrada 2 por todo 4. Recuerda, estos no son como radicales y, por lo tanto, no podemos agregarlos. Así que esta es una forma de determinar el valor exacto de la función de activación de los 105 grados sinusoidales.